clase nos hemos quedado viendo los mecanismos de sustitución nucleofílica y habíamos visto los mecanismos de sustitución de SN2. ¿Qué quiere decir? Que ya que nosotros necesitamos poder acelerar las reacciones, controlarlas y hacerlas lo más rápido posible. Nadie quiere estar horas en un laboratorio para tener un producto. Tenemos que aprender a manipular las cosas para que éstas ocurran y darles las mejores condiciones para que éstas ocurran lo más rápido posible y de acuerdo a lo que nos interesaría obtener. Y para eso necesitamos conocer ciertas condiciones. La primera que habíamos visto, y aquí quedamos en la clase anterior, era que en unos estudios se propusieron hacer reacciones de sustitución nucleofílica en moléculas que cuando nosotros extrayéramos o sustrayéramos el halógeno, tendríamos un carbocatión primario. ¿Se puede ver que si sacamos el bromo en el bromoetano nos quedaría un carbocatión primario? Sí, doctor. ¿Se ve? Angélica, Sí, ¿lo ve? Sí, ¿Ven? doctor. ¿Todo se ve? Bien, Sí, doctor. excelente. Es importante esto. En verdad, en química orgánica, una de las maneras de predecir qué podríamos hacer, porque cuando se empieza una reacción, muchas veces no tenemos ni idea qué podría pasar. Entonces nos tenemos que ir preguntando cómo podría ser el mecanismo. Y una de las preguntas que más frecuentemente nos hacemos es suponer qué clase de carbocatión se formaría si empezamos la reacción. Así, por ejemplo, al tratar el bromoetano, sabemos que el carbono que tiene el bromo es el alfa, porque está unido al heteroátomo, y sabemos que la sustitución nucleofílica ocurre sobre el heteroátomo. Entonces nos preguntamos qué clase de carbocatión se formaría. Si el carbocatión que se formaría es primario, entonces la reacción es SN2. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad de la reacción va a depender de que tengamos un sustrato concentrado y una base o nucleófilo concentrado. Ambos participantes en la reacción tienen que estar concentrados. Y cuando se hace el seguimiento de la reacción, como está en la mano derecha, se ve que esta ocurre en un solo paso porque solamente tiene una joroba. Y se habla de un estado de transición donde, digamos, la reacción va a ocurrir por un desplazamiento que va a ejercer el nucleófilo entrante, que es el OH, y va a expulsar al nucleófilo saliente, que en este caso es el bromo. Se dice que hay un ataque por la retaguardia en términos militares. Quiere decir que el grupo entrante va a entrar por el lado opuesto del grupo saliente. Porque si viene por el mismo lado, no va a permitirle el bromo, que es grande, no va a permitirle al OH llegar al carbono, lo va a atajar. Entonces, para que la reacción ocurra, tiene que ocurrir por el lado opuesto. Y se plantea este caso de situación y se habla de un estado de transición. Este estado de transición es hipotético. Esto no lo podemos aislar. ¿Alguien puede decir por qué no lo podríamos aislar? ¿Alguien se imagina por qué no podemos aislar ese estado de transición? ¿Qué opinan? Porque el carbono tiene 5 enlaces. Excelente, Cecilia, gracias. Sí, ¿se dan cuenta? En verdad, no es que estamos proponiendo que son 5 enlaces, estamos hablando de un estado de transición donde a medida que se va formando un enlace nuevo, se va rompiendo un enlace viejo. Por eso que tenemos los enlaces así punteados y de diferente longitud. En la parte superior de esta curva, el OH va a estar lejos del carbono alfa
y el bromo todavía cerca, y a medida que vaya ocurriendo, que vaya transcurriendo el tiempo por este punto de la reacción, el bromo va a estar más lejos y el OH más cerca al carbono, y finalmente el OH ha podido expulsar al bromo afuera. Por eso es que no podemos aislarlo, porque en verdad se está proponiendo una molécula inestable. Por eso se llama de un estado de transición. ¿De acuerdo? Ahora, en el siguiente caso, los químicos se preguntaron, bueno, ¿qué pasa si ahora nuestro sustrato es diferente? ¿Qué pasa si nosotros ahora tenemos un halogenuro de alquilo, de tal manera que cuando nosotros hagamos la reacción y queramos expulsar al bromuro, se forme un carbocatión terciario? ¿Se puede ver que sería un carbocatión terciario el intermediario? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, excelente. Excelente. Entonces, vamos a dejar entrar más estudiantes. Ya. Entonces, en este caso, cuando se trabajó con este sustrato y con la misma base, se veía que si partíamos de una concentración definida del sustrato y una concentración definida de la base, que se definió como las condiciones 1 y 1. Misma concentración de sustrato y base, y nos daba la velocidad de referencia, que era la velocidad 1. Luego nosotros, al duplicar la concentración del sustrato, del bromuro de terbutilo, y mantener la concentración de la base, se obtenía una velocidad más rápida, el doble de rápido. Y cuando se mantenía la concentración del sustrato en 1 y se duplicaba la concentración de la base al doble, no había ninguna implicación en la velocidad. Y la velocidad solo se duplicaba en la medida en que se duplicaba el sustrato. Por eso es que en este caso, esta clase de reacciones se llaman sustituciones nucleofílicas unimoleculares o monomoleculares, porque solamente la velocidad depende de la concentración del sustrato y no de la base. En las SN2, ambos se tenían que duplicar. Mientras más concentrado esté el sustrato y la base, la velocidad es mayor. Y aquí es importante de hacer notar una cosa, que mientras más concentrada esté la base, más fuerte es la base, ¿no? En cambio, en la sustitución nucleofílica SN1 o monomolecular, la base no debe estar concentrada, ya que no afecta a la velocidad. Lo que afecta a la velocidad es la concentración del sustrato, del bromuro de terbutilo. Y entonces, cuando se hacía el seguimiento de las reacciones, se ve que esta ocurre en 2 etapas. Se forman 2 jorobas a la hora de hacer el seguimiento, a diferencia de la SN2, que ocurría solamente en una etapa. Entonces, en las SN1 ya no se habla de estados de transición, ya se habla de intermediarios de las reacciones. Y se ve que el intermediario va a ser la formación de un carbocatión terciario. Los carbocationes terciarios son estables. Y algunos de estos carbocationes se pueden aislar. Nosotros los podemos generar, los podemos aislar y los podemos tener en solución como para hacer una serie de estudios espectroscópicos, resonancia magnética nuclear. Podemos obtener un montón de información, ya que algunos carbocationes terciarios son estables y se pueden estudiar. Entonces, por eso es que se dice que ocurren 2 pasos. Primero se va a formar el carbocatión. Y segundo, solo una vez que se forme el carbocatión, en una segunda etapa, recién el nucleófilo va a poder ingresar. En otras palabras, primero parte el bromo como bromuro y en una segunda instancia entra el nuevo nucleófilo, que en este caso es el OH.
a diferencia de las SN2, donde el OH estaba empujando al mismo tiempo hacia afuera al bromo. A medida que el OH va entrando, va empujando al bromo hacia afuera. Y en este sistema se puede ver que no hay una formación de cargas formales. Por eso es que se dice, por ejemplo, que las reacciones SN2 ocurren en solventes no polares, en éter de petróleo, en benceno, en hexano, en solventes no polares. ¿Por qué? Porque no se forman intermediarios cargados. Entonces, van a haber una serie de condiciones que van a favorecer a esta clase de reacciones SN2 y a esta otra clase de reacciones SN1. Como en las SN1 se tiene que formar un intermediario cargado, como es el carbocatión, estas reacciones ocurren mejor en medios polares. Quiere decir, por ejemplo, en agua. Mientras que las SN2, si tratan de hacerla en agua, es un fracaso. No va a funcionar. No va a favorecer la interacción entre los sistemas de transición. Lo otro que podemos ver es que, por ejemplo, la concentración de la base en las SN1 es irrelevante. De hecho, es mejor que la base esté diluida. En ese sentido, nosotros podemos ver que ya hay diferencias importantes en el mecanismo y en cómo van a ocurrir estas reacciones. Por ejemplo, en nuestro medio sería más fácil trabajar con reacciones de tipo SN1. ¿Por qué? Porque las vamos a hacer en agua. El agua es barata, entre comillas. Vamos a utilizar bases diluidas. Entonces, no se utilizan grandes cantidades de bases y se hace en agua. Entonces, esta clase de reacciones, por ejemplo, son más fáciles de hacer en las condiciones de nuestros laboratorios que tratar de hacer las SN2, que se hacen en solventes orgánicos, que son contaminantes del medio ambiente, que luego no los podemos desechar y que además requiere que tengamos concentrados tanto el sustrato como la base. Entonces, hay implicaciones importantes si ustedes se fijan en estos mecanismos. Entonces, eso quiere decir que hay algunas implicaciones interesantes que las vamos a ver directamente a través de estos mecanismos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuándo podemos saber cómo van a ser las sustituciones nucleofílicas? ¿Cuándo vamos a decir que es SN2 o cuándo vamos a decir que es SN1? Y como hemos dicho al principio de la clase, una manera de predecir es ver qué carbocatión se formaría. Si el carbocatión que se forma es primario, como tenemos aquí a la mano izquierda, estos carbocationes primarios, en verdad, en los medios experimentales, no se forman. No se forman y por lo tanto, la reacción va a ser de tipo SN2. Si el carbocatión que se formaría es primario, la reacción es SN2 directamente. No podemos darle condiciones SN1 porque no va a reaccionar. Pero si el carbocatión que se formaría fuera terciario, es decir, que en nuestro reactivo el carbono alfa no tiene hidrógenos, se formaría un carbocatión terciario, entonces la reacción solo puede ir por medio SN1. Si nosotros le damos condiciones de SN2, la reacción no va a funcionar. Eso quiere decir que las reacciones SN1 son en medio polar con intermediarios cargados de carbocationes. Como ahora el intermediario es un carbocatión y sabemos que los carbocationes pueden ser atacados por la parte superior o inferior del plano, entonces eso quiere decir que si el producto es quiral, nosotros vamos a generar mezclas racémicas. Eso es importante de considerar, porque si nosotros queremos un solo producto
un solo enantiómero al final de la reacción y hacemos por SN1. La SN1 nos va a dar mezclas racémicas. Y ya sabemos que las mezclas de enantiómeros son difíciles de separar. Y vamos a tener solamente 50% de rendimiento de la reacción útil. El otro 50% es inútil o no es utilizable. Entonces hay que mantener eso en mente cuando se ven esta clase de reacciones. Por otro lado, si nosotros tomamos las reacciones SN2, entonces vamos a ver que la reacción tiene que ser en un medio no polar, ya que en el estado de transición no se forman cargas formales. Y ocurre un fenómeno interesante. Si el producto va a ser quiral, entonces vamos a obtener solamente un enantiómero, porque el nucleófilo solo puede entrar por el lado opuesto del grupo saliente. Por eso es que en química orgánica se habla de los grupos entrantes y de los grupos salientes. La naturaleza de los grupos entrantes va a influir mucho en cómo va a ir la reacción, al igual que la naturaleza del grupo saliente. Si el grupo saliente es una base fuerte, puede volver a atacar el carbono y regresar a los reactivos. Entonces se busca que los grupos salientes sean grandes y estables. Por eso es que, por ejemplo, en los procesos biológicos se habla de la fosforilación. Se habla de que los grupos salientes van a ser fosfatos, que son grupos grandes, polarizables y estables que pueden deslocalizar su carga. Por eso es que hablamos de las ATPs, porque vemos que se elimina un fosfato y el fosfato es una base débil, entonces es un buen grupo saliente. Y cuando queremos hablar de un grupo entrante, tiene que ser un grupo no muy fuerte y no muy grande, porque si es grande va a tener impedimento estérico. Entonces, en química, si ustedes estuviesen estudiando química orgánica en síntesis, se toma mucho espacio en entender bien los grupos salientes y los grupos entrantes. Ustedes han debido verlo en el UADE. Se habla además de solventes próticos y de solventes apróticos. Los solventes próticos son, por ejemplo, el etanol, el metanol, el agua. Son sistemas que tienen protones unidos a un heteroátomo y que se van a poder ionizar dando protones y dando nucleófilos o bases. Y esos van a tender a solvatar el nucleófilo con el que estamos trabajando. Entonces, los medios polares hacen que las reacciones SN2 no puedan ocurrir porque el nucleófilo queda protonado y no se convierte en un buen atacante, no es un buen grupo entrante, porque se solvata. Y por eso es que se habla de solventes apróticos, como el acetonitrilo, como la acetona, como la dimetilformamida o el dimetilsulfóxido, que son solventes que tienen momento dipolar, pero que no van a solvatar a los nucleófilos. Entonces, las reacciones SN2 van a ver que ocurren mejor en solventes no próticos y las reacciones SN1 van a ver que ocurren mejor en solventes próticos. Todo eso hace a un mejor entendimiento de por qué funcionan estas reacciones de esta manera. Lo cierto es que si nosotros tenemos una reacción con un sustrato quiral y hacemos una SN2, el producto va a ser quiral. Ahora ustedes se pueden preguntar y decir, ¿cómo puede ser quiral un carbocatión primario si tiene dos hidrógenos? Bueno, bastaría que reemplacemos uno de los hidrógenos por uno de sus isótopos. Por ejemplo, el deuterio, como tenemos aquí abajo. El deuterio es un hidrógeno, solo que es más pesado y es diferente, y por lo tanto el deuterio y el hidrógeno son distintos.
Y ahora sí podemos tener un carbono quiral, porque tenemos deuterio, hidrógeno, metil y bromo. ¿Se dan cuenta? Pero como ya hemos visto, si nosotros abstrayéramos el bromo para ver qué carbocatión se forma, es un carbocatión primario porque todavía tiene dos hidrógenos, un deuterio y un protón. Entonces, sabemos que estos carbocationes primarios en la realidad no se forman, no son lo suficientemente estables. Por lo tanto, sabemos que el mecanismo va a ir por SN2. Quiere decir, por un estado de transición, el carbocatión no se va a formar y por lo tanto el ataque del OH ocurre por el lado opuesto del bromo y se dice que hay una inversión de la configuración. Se conoce como la inversión de Walden. Es el químico que se dio cuenta que cuando nosotros hacemos reacciones SN2 sobre estos sustratos quirales, estos se invierten en configuración normalmente, pero hay que analizar cada caso. Pero siempre ocurre una inversión de la configuración en el carbono quiral. Solo que esa inversión nos puede dar la misma forma R o S. En términos generales, podríamos decir que si nuestro sustrato es S, como tenemos aquí el S-bromo deuterio etano, el producto va a ser R. Tenemos ahora el R-hidroxideuterio etano. Entonces, por eso se habla de inversión de la configuración. Pero lo interesante es que nos da un solo enantiómero. Y eso nos permite ser mucho más selectivos. Se habla de una síntesis selectiva. En cambio, cuando nosotros hacemos una reacción por vía SN1, ya que el intermediario que se forma para que proceda la reacción es un carbocatión terciario, y esto sí ocurre y se va a estabilizar con un solvente polar, entonces la reacción va por SN1, pero como el intermediario siempre ocurre a través de un carbono sp2 y el nuevo nucleófilo puede entrar por la parte superior o inferior del plano, entonces ahora el OH va a poder entrar por la parte superior o por la parte inferior. Y tenemos una mezcla racémica. Se habla entonces, por ejemplo, en este caso, nuestro sustrato es el 2R-bromo-2-fenilbutano. Y cuando hacemos la reacción SN1, entonces tenemos una mezcla racémica. Tenemos el 2R y el 2S-hidroxi-2-fenilbutano. Se dice que el carbono que reacciona ha sufrido una racemización. Muchas veces este proceso de racemización no es relevante. Podemos decir, bueno, no importa, sé que tengo una mezcla racémica, pero quizás ese racemato no termine siendo tan importante en el proceso. Pero en otros casos hemos visto que sí. Era el caso del ibuprofeno. Hemos hablado un poco del ibuprofeno. El ibuprofeno tiene un carbono quiral y se puede conseguir en las farmacias en mezcla racémica, que es el ibuprofeno barato. Pero solo cuando se toma un ibuprofeno barato de 400 miligramos, solo se está tomando 200, que sirve. Los otros 200 son inservibles hasta que ocurra un proceso de transformación en el hígado que toma más de media hora, unos 40 minutos. Entonces, depende del mal que ustedes tengan. Si tienen un ligero malestar, da lo mismo tomarse un ibuprofeno que sea mezcla racémica o no. Pero si ustedes tienen una jaqueca o algún dolor intenso, no quieren esperar 45 minutos para tener la dosis completa. Hay que tomar la dosis entera de una y eso significa tener un enantiómero puro y es un ibuprofeno más caro. Y hemos conversado sobre eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema que nos va a dar un carbocatión secundario, como en el caso de esta molécula? El 2-bromopropano es nuestro sustrato. Y se puede ver que si nosotros eliminamos el bromo, tendríamos un carbocatión secundario en el carbono alfa.
Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente, excelente. Entonces, ahora sí, cuando se forma un carbocatión secundario, estos son estables y se forman, y nosotros vamos a poder elegir el mecanismo. Nosotros vamos a poder decir, yo quiero hacer una SN2. Eso quiere decir medio no polar, sustrato concentrado, base concentrado. Eso quiere decir que si mi producto es quiral, voy a tener un solo enantiómero de configuración invertida, probablemente. Y si yo quiero hacer por SN1, yo escojo y le doy las condiciones. Hago la reacción en un medio polar, solamente concentro mi sustrato y diluyo la base. Y lo que sí sé es que al hacer esa clase de reacción, entonces yo voy a obtener una mezcla racémica si mi producto es quiral. Si el producto no es quiral, en el fondo da lo mismo hacer SN1 o SN2. Ustedes van a poder, no va a tener influencia sobre el producto. El mecanismo solo va a tener influencia si es que tenemos productos quirales. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, doctor. Ok, gracias Alejandra. Doctor, ¿podría volverlo a repetir si nuestro producto era quiral? Ok, Cecilia, mira, si el producto que vamos a obtener no es quiral, digamos que aquí en vez de el grupo etil tenemos un metil. Si el producto aquí fuese, en vez de ser el, eh, oh, fíjense, el nombre está mal, ¿no? Es el 2-butanol, ¿no? 1, 2, 3, 4. Este es un butano. Este es el 2-butanol. Si fuese el 2-propanol, interesante ese error. Si fuese el 2-propanol, aquí habría un CH3. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta, Cecilia? Sí, doctor. Ok, vamos a tratar de dibujarlo. Denme un segundito para que no hayan malentendidos. Oh, ok, así lo vamos a... Denme un segundito, por favor, enseguida, porque esto va a ayudar a entender mejor. Imagínense que el sustrato es este que tiene el nombre aquí, porque este es el 2-propanol. El otro es el 2-butanol. ¿Sí? Es importante que si ustedes detectan algún error, lo hagan notar para que estemos seguros de que se está entendiendo la figura. Pero ahora aquí tenemos el 2-propanol. Esta molécula, Cecilia, ¿es quiral? No, porque tiene dos metiles. Ok, excelente. Ahora digamos que vamos a hacer la reacción tal como está ahí y vamos a reemplazar el bromo por un OH. Dame un minutito. Vamos a poner el producto ahora. Ok. Nosotros al hacer esta misma reacción, utilizando la misma base, el OH, en vez de 2-propanol tendríamos, ¿qué sería este compuesto? Cecilia, ¿sabes el nombre de esto? Sí, sería dos propanol. Uno, dos, tres. Ok. Sí. Esto se llama isopropanol, en verdad. Es un nombre genérico, pero es el 2-propanol. Y esto no sería el 2-propanol, esto sería el 2-bromopropano, ¿no?
Bien, entonces cuando hacemos la transformación del 2-bromopropano al isopropanol y el producto no es quiral porque otra vez tiene dos grupos metilo, entonces ya no importa por cuál mecanismo hagamos. Podemos hacer por SN2 porque nos va a dar siempre el alcohol. O podemos hacer por SN1 porque ya no importa si el OH entra por arriba o por abajo, solamente vamos a tener un producto. ¿Se entiende, Cecilia? Sí, doctor. Eso es. Entonces, cuando el producto que vamos a generar no es quiral, el mecanismo que utilicemos o que elijamos seguir no es muy relevante. Lo vamos a hacer por las características disponibles en nuestro laboratorio. Posiblemente, como habíamos hablado antes, es más fácil hacer una SN1 porque se hace en agua, un sustrato está concentrado y la base no. Entonces, es más económica, si vale el término, la reacción. Y eso va a ser el factor que prime, porque el producto que tenemos no es quiral. ¿De acuerdo? Pero si el producto que vamos a obtener es quiral, entonces sí, es muy importante que lo pensemos, porque a través del mecanismo SN2 obtenemos un solo enantiómero. Lo único que vamos a tener que cuidar es entender con qué sustrato vamos a partir, porque lo más probable es que se invierta la configuración. Y si nosotros usamos una reacción SN1 y nuestro producto es quiral, tenemos que estar conscientes que nos va a dar una mezcla racémica y separarlos puede ser un problema. ¿Se entiende ahora? Sí, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Doctor, Lisette, buenos días, doctor. buenos días. No le escuché bien, mi señal estaba un poco baja. Cuando el carbono sea quiral y tengamos que ir por el mecanismo de reacciones N1, ¿es cuando puede llegar a ser invertido? No, la inversión ocurre en la SN2, como tenemos aquí a la mano derecha de la diapositiva. Si tú te fijas en la reacción de abajo, como cuando analizamos el intermediario, se dice que es un intermediario donde el ataque del grupo entrante va empujando hacia el grupo saliente y entra por la parte opuesta. No puede entrar por el mismo lado del grupo saliente porque entre el grupo entrante y saliente se bloquearían. Entonces el grupo entrante tiene que entrar por la parte posterior a la del grupo saliente. Por eso se habla de un ataque por la retaguardia. Entonces, en este caso, es en la SN2 que ocurre inversión de la configuración, porque el grupo entrante solo puede entrar por el lado opuesto del grupo saliente. En cambio, en las reacciones SN1, el grupo saliente ya se ha ido antes de que entre el grupo entrante. El primer paso que tiene que ocurrir es que el grupo saliente se vaya. Una vez que se ha ido el grupo saliente, se forma un carbocatión. Y aquí es donde se genera el conflicto. Como hay un carbocatión, entonces el grupo entrante puede tener dos caminos de ingreso, por la parte superior del plano, como está dibujado aquí, o por la parte inferior. Y eso hace que nuestro producto sea una mezcla racémica en caso de que el producto sea quiral. ¿Se entiende mejor ahora, Lisette? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, entonces, ahora vamos a centrarnos a ver un poco qué queremos decir con esto. Si ustedes se fijan, a partir de ahora vamos a hacer ejercicios donde hayan cadenas de reacciones. En una primera reacción se ha planteado, tenemos este compuesto, lo tratamos con halógeno en presencia de luz. ¿Qué clase de producto nos da?
¿dónde va el halógeno? ¿Aló? ¿Hay alguien que puede opinar? Podría ser donde hay quiralidad, donde está el bromo. Ah, pero, a ver, estamos hablando de este reactivo a la mano izquierda y lo vamos a tratar con bromo. ¿A dónde entra el bromo? Donde hay menos hidrógenos. Donde hay un carbono terciario. Donde hay menos hidrógenos. Correcto. Los halógenos en una cadena de alcanos entra al carbono que tiene menos hidrógenos. Es también correcta esa visión de decir al carbono terciario, porque el carbono terciario, en verdad, el terciario tiene que, el carbono terciario que tiene un hidrógeno todavía. Cuando se vaya el hidrógeno, va a quedar como terciario porque ya no tiene hidrógenos. El carbocatión o el radical libre que se formaría sería terciario. La respuesta correcta es va al carbono que tiene menos hidrógenos. Entonces, en el primer paso tenemos aquí, ahora sí, aquí abajo. ¿De acuerdo? Analizamos la molécula, vemos que hay 5 grupos CH3, hay 3 grupos CH2, hay un grupo CH y hay un carbono cuaternario que no tiene hidrógenos. Entonces el carbono cuaternario no puede participar porque no tiene hidrógenos. Y el que tiene menos hidrógenos es el que está en rojo. Por eso es que el bromo va ahí. ¿Por qué hay 2 productos? Porque hay quiralidad. Eso es. Gracias, Alejandra. Entendemos todos que hay 2 productos porque el carbono que se forma es quiral. Y como ha Sí, sido, doctor. y como ha sido terciario, va a poder formar un radical libre intermediario donde el bromo va a poder entrar por la parte superior o inferior y por eso aquí hay 2 productos. Por eso se dice que hay A1 y A2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una reacción SN1. ¿Dónde ocurre la reacción SN1? ¿Quién me puede ayudar? El carbono terciario. No exactamente. ¿Sería en un primario o en el que tenga más disponibilidad de hidrógenos? No, tampoco. ¿Por qué no vamos 2 diapositivas atrás? De desplazar al bromo. Bueno, va a desplazar al bromo. ¿Por qué? Porque se va a formar un carbocatión. Ok, pero a mí me gustaría que volvamos aquí, a esta diapositiva. ¿Dónde ocurren las reacciones SN? En el carbono alfa. Ahora tenemos que hablar lenguaje químico. Las reacciones de sustitución nucleofílica ocurren sobre los carbonos alfa, ya que hemos visto que cuando se hace una sustitución de un hidrógeno por un halógeno, lo que ocurre en la molécula es que tanto el carbono alfa como los hidrógenos de los carbonos beta se vuelven positivos. Aparecen 2 lugares positivos en la molécula. Para diferenciar estos lugares se llama el carbono alfa y los hidrógenos del carbono beta. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros tratamos esta molécula con un nucleófilo o con una base, esta molécula tiene 2 opciones. O se va al carbono alfa para dar sustitución nucleofílica, o se va con los hidrógenos del carbono beta para dar eliminación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, doctor. Excelente. Entonces, la reacción de sustitución nucleofílica, volvemos al ejercicio,
La reacción de sustitución nucleofílica aquí va a ir sobre el carbono alfa. ¿Cuál es el carbono alfa? ¿Cómo se define un carbono alfa? Cuando está con un heteroátomo que tiene más electronegatividad y como que se lo lleva más así los electrones. Excelente. Muy bien, Alejandra. Entonces, ahora sí puedes ver cuál es el carbono alfa, Alejandra. Sería el que está unido con el bromo. Eso es. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el carbono unido al bromo. Como el bromo es más electronegativo, este es el carbono alfa. Y la sustitución nucleofílica es una reacción que ocurre sobre el carbono alfa. Entonces ya sabemos que va a entrar aquí. No va a ir a ninguna otra parte porque ninguno de los otros carbonos son alfa. ¿Se entiende? Sí, doctor. Excelente. Entonces, ahora, lo que acabamos de ver, ¿qué clase de sustitución va a ser? ¿Va a ser SN1 o va a ser SN2? Va a ser SN1 ¿Por qué, Diana? porque tenemos un carbocatión terciario. Eso es. Es muy importante ahora que nosotros podamos ver que si al retirar el bromo nos quedaría un carbocatión terciario. Y cuando queda un carbocatión terciario sin hidrógenos, las condiciones tienen que ser SN1. Quiere decir, en un solvente polar como el agua, bien concentrado mi sustrato y bien diluida mi base. Y la base va a entrar a reemplazar al bromo en el carbono alfa. Por eso se llama sustitución nucleofílica. Entra un nucleófilo, el metoxilo, y sale un nucleófilo, el bromuro, como lo habíamos visto en este resumen aquí. Tienen que repasar esto bien. Tenemos que tener claro que las sustituciones nucleofílicas son en el carbono alfa y las eliminaciones son sobre los hidrógenos beta. Y la diferencia de la reacción es que en la sustitución nucleofílica, sobre el carbono alfa entra un nucleófilo y sale un nucleófilo. Entra OH, sale cloruro. En nuestro ejemplo, entonces, entra metóxido y sale bromuro. Por eso es que tenemos este producto sobre el carbono alfa. Es interesante de notar que en este caso, el producto que tenemos sigue siendo quiral. Por eso se habla de que tenemos dos productos, A3 y A4, los dos posibles enantiómeros. Y la otra cosa que es importante de notar es que en este producto todavía tenemos un carbono alfa. ¿Se lo puede ubicar? Sí, doctor. Excelente, Alejandra. ¿Todos podemos ver eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y entonces el carbono alfa es el carbono que está unido al heteroátomo aquí, en el oxígeno. Entonces, este carbono es todavía susceptible de ataque nucleofílico. Por eso es que podemos continuar haciendo reacciones, ya sean químicas o enzimáticas, porque este es el carbono más reactivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un pequeño análisis sobre la molécula B. Entonces, en la molécula B, ¿cuántos estamos hablando de una sustitución nucleofílica? ¿Quién me sabe decir dónde va a ocurrir la reacción? En el carbono ¿Perdón? alfa. Perdón, Selena, la corté. Dígame. Carbono alfa. Ok, Selena. Ahora entonces ayúdeme a encontrar dónde está el carbono alfa. Es el que está unido con oxígeno y el que está unido con nitrógeno. Ok, entonces tenemos dos carbonos alfa. ¿Se dan cuenta?
Sí, ¿Estamos doctor. de acuerdo? Sí, Sí, ¿verdad? doctor. Eso es. Entonces ya de aquí podemos ver que la reacción va a ocurrir sobre cualquiera de estos carbonos alfa. ¿De qué va a depender dónde va la reacción? Va a depender del grupo entrante y va a depender del grupo saliente. Esos factores van a hacer que predomine una u otra. Como no estamos viendo en detalle esta clase de condiciones, porque estamos queriendo entender los conceptos generales, entonces sabemos que la sustitución va a poder ocurrir sobre el carbono que tiene el nitrógeno o sobre el carbono que sostiene al oxígeno. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué clase de sustitución va a ser? El mecanismo me refiero. ¿Va a ser SN1 o va a ser SN2? ¿Quién comenta? Sería SN1. ¿Por qué, ¿por qué Angélica? ¿Por qué Alejandra? Porque el carbono que está unido es alfa debido a que hay uno H que es más electronegativo. De acuerdo, el alfa está bien, ya lo hemos identificado, pero ¿por qué es SN1, Alejandra? Porque tenemos un carbocatión terciario. Ok, Cecilia, vamos a ver. Gracias por tu opinión. A ver, vamos a ver. Ok, si nosotros nos concentraremos un ratito en el que va a reaccionar sobre el carbono alfa del OH. Ok. Sacamos el OH y ¿qué clase de carbocatión nos queda? Cecilia. Si sacamos el OH, doctor, Sí. Carbocatión secundario. Ajá. Alejandra, ¿puedes ver que es un carbocatión secundario? Sí, por su hidrógeno. Ajá. Angélica. Sí, doctor. Ok. Entonces, si es secundario, ¿qué clase de mecanismo puede ser? Puede ser SN1 o SN2. Eso es. Nosotros podemos escoger eso, ¿de acuerdo? Eso es importante de reconocer. Entonces, bien, aquí el ejercicio dice SN1. Está bien, podemos hacer SN1 porque en verdad podríamos hacer tanto SN1 como SN2. Entonces, cuando el metoxilo ataque al carbono alfa que tiene el OH, se va a sustituir de esta forma, ¿de acuerdo? El metoxilo entra a sustituir al OH que estaba en este carbono. El otro no ha pasado nada. ¿Se entiende, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿por qué decimos que hay dos productos? Doctor, ¿por qué el metoxilo está en el lado izquierdo si viene a reemplazar al OH? Ah, ok, tú te refieres aquí. ¿Por qué no Sí, está en la misma dirección que el OH? Ajá. Ok, ¿por qué no? ¿A quién sabe explicar por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe Ah, explicar? yo, doctor, A ver, Angélica. porque, ay no, estamos usando el SN1, ¿verdad? Sí. Porque hay dos posibilidades de hacerlo. Ya puede ser porque está en un carbocatión. Hay un enlace ay, doctor, no sé cómo explicarlo, pero es porque es positivo el alfa ahí, entonces se puede hacer por dos lados. Ok. Entonces, Gracias, Angélica. Porque se forma un carbocatión aquí. Ya que estamos haciendo SN1, se forma un carbocatión. Y la base va a poder entrar por un lado o por el otro lado.
de tal manera que nosotros vamos a poder tener entonces dos productos, el metoxilo por el mismo lado del OH o por el lado opuesto del OH, y aquí solamente hemos dibujado una forma indicando que este carbono es quiral y por lo tanto hay la forma R y S y por eso hay dos productos. ¿Se entiende mejor ahora, Sí, Cecilia? doctor. Sí, gracias. Ok, ahora hay otro detalle que me gustaría que prestes atención, Cecilia. En verdad, si tú te fijas, es irrelevante que dibujemos el OH en una dirección o en otra dirección, porque este carbono es quiral y no hemos especificado si este está hacia arriba, si está hacia abajo. Tú lo puedes ver a la izquierda, yo podría verlo a la derecha si creo que esto se está yendo hacia atrás. ¿Me entiendes? Ah, sí, sí. Como no dibujamos estereoquímica aquí, no sabemos en qué dirección está este OH. No sabemos si está saliendo del plano, si está entrando del plano. Entonces, lo importante es de reconocer que este carbono es quiral y que va a tener dos formas y que aquí hemos dibujado las dos formas en uno. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Excelente. Ahora este es un producto de ellos, ¿no? El otro va a ser cuando el metoxilo pueda atacar el carbono alfa que tiene el grupo amino. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Excelente. Entonces, un metóxido se puede venir a atacar el carbono alfa del oxígeno y un metóxido puede venir a atacar el carbono alfa del grupo amino. Y lo que vamos a tener es que se expulsa al grupo amino y vamos a tener el metoxilo en el lugar donde estaba el grupo amino. Y vamos a tener otra vez un producto quiral. Quiere decir dos formas, la forma R y S, y por eso se habla de los productos B1 y B2. Y en verdad esta reacción, porque hay dos carbonos alfa, y porque hemos decidido hacerlo por SN1, entonces vamos a tener una mezcla de 4 isómeros. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Dime, Selena. En este caso, en las reacciones N1 ha atacado, no sé, se podría decir que de forma primero al OH y después al grupo amino, y hemos tenido dos productos. Cuando realizamos una reacción SN2, ¿va a atacar a los dos al mismo tiempo? Puedes ponerlo si quieres así. No es que el igual aquí el metoxilo puede ir a atacar uno y a otro. En verdad lo que ocurre es que al haber dos carbonos alfa, unos metóxidos se pueden venir aquí y otros se pueden venir a este otro lado sobre el grupo amino. Y con la SN2 lo que va a pasar es que no va a haber una mezcla racémica, no se van a formar las formas R y S. Se va a formar solamente uno de los posibles enantiómeros. ¿Se entiende eso, Selena? Sí, doctor. Sí, entonces no va a haber ese caso donde se reemplacen a los dos, ¿verdad? No va a haber el caso donde se reemplacen a los dos, o posiblemente sea uno de los minoritarios, porque digamos, tú tendrías que tener entonces el doble del metóxido donde puedas reemplazar a los dos al mismo tiempo. Ah, ya, está bien, doctor. Si pusiéramos el doble de metóxido, entonces hay suficiente metoxilo para atacar a los dos. Pero como hay uno solo, o va a atacar a uno o va a atacar al otro. Por eso es que tenemos estas mezclas. O de sustituir al grupo amino o de sustituir al grupo OH. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ahora sí, Selena. Excelente. Gracias. Bien. Entonces, luego vamos a volver luego el día de mañana a hacer los otros ejercicios que tengo aquí. Pero
Rápidamente me gustaría que veamos para sellar lo aprendido el ejercicio número 1. ¿Qué clase de sustitución va a hacer aquí? ¿Quién me sabe decir? Yo diría que el carbono que está unido al oxidrilo sería un carbocatión secundario, o sea que podría ocurrir cualquiera de las dos. ¿Y por qué sería un carbocatión secundario, Alejandra? Ah, no, perdón, me estoy equivocando. Tendría dos Bien. hidrógenos, sería primario Ok, y ocurriría la SN2. eso es. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ok, excelente. Entonces, la reacción es SN2, ya está. Primer paso. ¿Por qué? Porque el carbocatión que se formaría al eliminar el OH es un carbocatión primario. Como no se forman los carbocationes primarios, entonces aquí sería una reacción de tipo SN2. Ya está. ¿No ve? Listo. ¿Cuál es el nucleófilo? ¿Quién me sabe decir cuál es el El nucleófilo? cianuro. Ok, el cianuro, ¿cómo está compuesto el cianuro? Cianuro de sodio. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir? ¿Por dónde va a atacar? ¿Por el carbono o por el nitrógeno? El ¿El nitrógeno. nitrógeno? Ok, a eso requiere ahora que nosotros podamos entender. Déjeme poner ahorita, voy a poner la estructura, la estoy dibujando, porque esto es muy interesante. Vamos a tratar de ponerlo así. Ok. Entonces, deme un minutito, por favor. De dibujar el cianuro es así, ¿verdad? Bien. Sabemos que aquí el carbono tiene el nitrógeno, vamos a empezar, tiene 3 enlaces y tiene sus electrones para donar, por eso es un nucleófilo y está completo. Pero el carbono, ¿qué le pasa al carbono? Tiene 3 enlaces y ¿cómo es el enlace carbono-sodio? El carbono sodio está formando un enlace. De acuerdo, pero ¿qué clase de enlace? Iónico. Iónico. Eso es. Ioni. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en verdad lo que ha ocurrido es que el sodio le ha pasado su electrón al carbono, ¿no es verdad? O sea, en verdad es esto. Ahora sí. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ahora necesitamos volver aquí. Esto es. Cuando hemos hablado de bases y de nucleófilos, ¿se acuerdan? Una base tiene una carga negativa porque ya ha extraído un electrón. Y por definición hemos dicho que las bases van a tender a reaccionar con los ácidos. Esa es la definición de Bronsted y Lowry. Y los nucleófilos son elementos como el nitrógeno o como el oxígeno o el azufre que tienen orbitales llenos con sus electrones y que al tener electrones, un par de electrones en su orbital lleno, pero que son neutros, no han ganado ni perdido electrones, ellos pueden donar. Por eso es que hablamos de nucleófilos.
Y decimos que básicamente las bases y los nucleófilos en esencia son casi lo mismo, porque ambos tienen un par de electrones para donar. La diferencia principal es que la base es mucho más reactiva porque ya es inestable porque tiene un electrón extra. Entonces ya se robó un electrón y se vuelve inestable. Entonces las bases son más fuertes que los nucleófilos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Sí, doctor. Ok. Ahora volvemos aquí entonces. El carbono entonces es una base porque ha recibido un electrón. Y el nitrógeno está neutro, tiene sus pares de electrones. Los puede donar, pero el carbono ha recibido un electrón extra. Entonces, ¿quién va a reaccionar primero? El carbono. Eso es. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende por qué reaccionaría primero el carbono? Sí, doctor. ¿Por qué, Selena? Porque el enlace que estaba formando el sodio y el carbono era, bueno, ellos se van a, el sodio va a estar con carga positiva y el carbono con carga negativa, entonces él es el electrófilo, no, perdón, el nucleófilo, y él sería el que va a atacar. Ok, en verdad lo que queremos hacer notar aquí es que el carbono es una base más fuerte porque está inestable porque ya ha recibido electrones. El nucleófilo es el nitrógeno, pero está neutro y entonces entre este que tiene carga negativa y el que no tiene carga negativa, reacciona primero el de carga negativa. Y la reacción va a ser, en vez del OH, vamos a poner el CN, unido desde el CN, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? O sea, déjenme poner esto. Ok. Se puede ver. Se puede ver que reemplazaría el CN desde el carbono, reemplazaría al OH, ¿sí? ¿Por qué desde el carbono? Porque el carbono tiene la carga negativa y es más reactivo que el nitrógeno. Si este carbono no tuviese carga negativa, y por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros hablamos de que en vez de que fuese el cianuro, fuera el acetonitrilo, por ejemplo? Así. Vamos a tratar de ver. A ver. ¿Qué pasaría si nuestro reactivo, en vez de que fuese el cianuro de sodio, fuese el acetonitrilo? Así, donde el carbono tiene un metil aquí. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Ok, Alejandra. Ah, ahora sí. Entonces, el nucleófilo es el nitrógeno. Y seguramente atacaría por el nitrógeno, ya no por el carbono. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Eso es. Entonces ya tenemos una serie de parámetros que podemos ir manejando y que son muy importantes que los vayamos asentando. Cada vez que se hable de un cianuro, tienen que entender que es el carbono el que va a atacar, no el nitrógeno. ¿Por qué? Porque este enlace es iónico y el carbono está recibiendo un electrón extra. ¿De acuerdo? Doctor, ese sodio entonces iría con el hidróxido que sale. Correcto. Ya que es una sustitución nucleofílica, entra el ciano y sale el OH y se va a formar hidróxido de sodio. Era cianuro de sodio y el producto al final se va a volver hidróxido de sodio. Era un alcohol y se va a volver un cianoalcano. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Excelente.
Ahora vamos para terminar de ver la parte teórica en lo que queda, vamos a hacer vamos a dejar de compartir esto un segundito y vamos a cambiar de tema. Y hemos visto lo que son la parte de las sustituciones nucleofílicas. Pero ahora nos va a interesar a nosotros poder ver las eliminaciones. Ya hemos visto que en las eliminaciones, los que se involucran en las reacciones son los hidrógenos de los carbonos beta. Ya no es el carbono alfa. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos esa nomenclatura. Cuando hablamos de sustitución nucleofílica, nuestra mente tiene que ir directo a ubicar el carbono alfa y a ver qué pasa en el carbono alfa. Pero cuando hablamos de eliminación, tenemos que ir a ver los hidrógenos de los carbonos beta, ya que son los dos componentes que se cargan positivos cuando se hace la sustitución del hidrógeno. Entonces, ¿cómo saber cuándo hay una eliminación y qué mecanismo va a tener? Lo importante es de reconocer o de entender que las reacciones de sustitución nucleofílica y de eliminación ocurren al mismo tiempo, compiten entre ellas, pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Ustedes quieren hacer una sustitución nucleofílica, pero si no dan las condiciones correctas, van a tener eliminación. Y por eso es que tenemos que ir aprendiendo a afinar las condiciones de las reacciones. ¿Y cuándo se van a dar las reacciones de sustitución E1 y E2? Entonces, en verdad, cuando haya una reacción SN2, va a poder ocurrir la reacción E2. Son competitivas entre ellas, compiten. Cuando haya una reacción SN1, va a poder haber una reacción E1. Y utilizamos siempre el mismo criterio. Otra vez, para poder definir si una reacción de eliminación, qué mecanismo va a tener y cómo va a ocurrir, tenemos que analizar el carbocatión que se formaría en el carbono alfa. Casi siempre las suposiciones van a pasar por analizar qué pasa en el carbono alfa y luego hacemos reaccionar al carbono beta. Si en esta clase de molécula, como en este halogenuro de etano, formamos un carbocatión, asumimos que el carbono alfa, ¿qué carbocatión nos daría? Como es primario, como el carbocatión que se formaría es primario, y ya hemos dicho que estos carbocationes no se forman, entonces la reacción de eliminación va a ser E2, igual que en las SN2. Cuando hay SN2, hay E2. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, alta concentración de la base, alta concentración del sustrato, ocurre en un solo paso y el intermediario no es un intermediario aislable y se habla de un estado de transición. Quiere decir que va ocurriendo de manera concomitante en un solo paso a medida que la base va robando el protón del carbono beta. Este enlace carbono-hidrógeno va formando el doble enlace carbono-carbono alfa-beta y al mismo tiempo va expulsando el grupo X. Como producto final de este intermediario, se puede ver en el producto, queda un doble enlace, lo que era carbono beta que está con hidrógenos en rojo, y el doble enlace con el carbono que era el alfa que está con hidrógenos azules, y se expulsa el halógeno como halogenuro. La base en este caso se protona, no entra al carbono alfa. En la eliminación, la base se protona con los hidrógenos del carbono beta y eso promueve la formación del doble enlace expulsando al halógeno o al sustituyente heteroátomo que estaba en el carbono alfa. ¿Se entiende esa parte? ¿Aló? Sí, doctor. Gracias, Diana. Entonces,
se dice que es una reacción de tipo concomitante. Todo pasa en una sola etapa. Y decimos que es una reacción de eliminación porque ahora la molécula ya no tiene el halógeno o el heteroátomo, ha sido expulsado. Y para poder expulsarlo, la molécula ha formado un doble enlace. En este caso, ustedes pueden ver que ya no hay ni carbonos alfa ni carbonos beta, porque el heteroátomo ha sido expulsado de la molécula y lo que tenemos es un alqueno. ¿De acuerdo? Ahora, al igual que en las SN1, cuando el carbocatión que se formaba era terciario, y sabíamos que si había carbón terciario se podían hacer reacciones de tipo SN1, cada vez que se pueda hacer reacciones de tipo SN1 por el carbocatión terciario, se van a poder ejecutar reacciones de eliminación E1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en verdad ya el halógeno se tiene que haber ido, el heteroátomo se tiene que haber ido como negativo y el carbono que lo sustentaba, el carbono alfa que lo sustentaba, ya está como carbocatión, como lo dibujamos aquí. Primero se forma el carbocatión y en una siguiente etapa la base roba el protón del carbono beta, se protona y se forma el doble enlace. ¿Se entiende? Y se dice que la reacción ocurre en dos etapas. Primero se forma el carbocatión y luego se forma el doble enlace. En ese sentido, podemos ver que también puede ocurrir la sustitución nucleofílica, porque primero se formaba el carbocatión del carbono alfa y luego el nucleófilo entraba sobre el carbono alfa. Solo que ahora el sustituyente del carbono alfa se va y la base no entra al carbono alfa, se roba los hidrógenos del carbono beta. Y por eso es que nosotros para poder hacer esto vamos a tener que modular o saber qué clase de base utilizamos mejor. Si es una base grande, con impedimento estérico o una base muy fuerte, va a ir por la eliminación. Y vamos a formar doble enlace. Entonces, cada vez que hay reacciones de sustitución, hay reacciones de eliminación. De igual manera, cuando tengamos un carbocatión secundario donde podíamos hacer SN1 o SN2, vamos a poder hacer E1 y E2. La diferencia es que en las reacciones de eliminación participan los protones de los carbonos beta y se forman dobles enlaces. Al formar dobles enlaces vamos a poder generar isómeros, como aquí tenemos las formas cis y las formas trans, porque antes de que se forme el doble enlace, todos los enlaces libres o simples están dando vueltas libremente, están girando libremente, y cuando se forma el doble enlace es como una tranca. Entonces, al caer el doble enlace puede ser que quede en la forma cis o la forma Z, y que quede en la forma trans o en la forma E. ¿De acuerdo? Y entonces una molécula con un carbono alfa máximo puede tener 3 carbonos beta. Los 3 carbonos van a poder generar productos de eliminación. Eso es importante. No solo uno, los 3 pueden generar. Y se dice que cuando vemos la termodinámica, se ve que las reacciones de sustitución nucleofílica ocurren primero. Se dice que tienen una menor energía de activación y se dice que la sustitución nucleofílica está favorecida cinéticamente. Por eso es que para hacer reacciones de sustitución tenemos que saber qué mecanismo para poner el solvente correcto, las condiciones correctas y no sobrecalentar el sistema. Sin sobrecalentar el sistema nos da las reacciones de sustitución nucleofílica.
En cambio, las reacciones de eliminación requieren de una mayor energía de activación, pero también al mismo tiempo, cuando se forman los productos de los dobles enlaces, se dice que estas reacciones están favorecidas termodinámicamente. Quiere decir que si nosotros no cuidamos la temperatura y sobrecalentamos el sistema, vamos a tener más alquenos que alcanos sustituidos. Tendemos a formar alquenos si sobrecalentamos y si no tenemos las condiciones correctas. Entonces, aquí es donde entran en competencia y tenemos que poder entender esta parte. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un reactivo que ya está sustituido, vamos a poder hacer reacciones SN1 sobre el carbono alfa o SN2 sobre el carbono alfa, ya sea a través de carbocationes o intermediarios de ataque por la retaguardia, o vamos a poder hacer eliminaciones. Con las eliminaciones no nos interesa si el carbono alfa era quiral o no, porque se destruye la quiralidad, pero sí se forman isómeros geométricos. Quisiera que por favor repasen bien esto hasta mañana, y mañana vamos a resolver los ejercicios. Tenemos 1 hora y media para resolver ejercicios, nos vamos a centrar en hacer eso, y el día jueves, más tarde les voy a poner algunos ejercicios en la plataforma, y el día jueves los podemos resolver para ver las dudas y que todo quede un poco más seguro para el examen del sábado. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda o consulta hasta aquí? Revisen el capítulo 6 y para las eliminaciones se vean los alquenos, que creo que es el capítulo 4 en el WADE. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas ni preguntas, creo que